necesito, todo lo que necesito. Y esta segunda característica que usted y yo necesitamos en nuestra vida para enfrentar sea lo que sea que venga en este año es una fortaleza inquebrantable. Es todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana. La semana pasada hablábamos de una fe diligente. Hoy vamos a hablar acerca de una fortaleza inquebrantable. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, todo lo que necesito. Déjeme decirle que la fortaleza es necesaria, especialmente cuando estamos iniciando algo, porque muchas veces nos rendimos en el inicio de nuestra travesía. Los estudiosos dicen que la palabra fortaleza y sus derivados se mencionan más de 360 veces en todas las escrituras. La palabra fortaleza y sus derivados. O sea, es decir, casi una por cada día del año. Porque básicamente necesitamos cada día fortaleza para continuar. En el griego la palabra fortaleza tiene la connotación de poder, de fuerza o de potencia. En la Biblia la fortaleza con frecuencia se menciona con el poder o se hace relación con el poder de Dios. Aquí Pablo nos exhorta a nosotros en Efesios 6 a llenarnos de esa fortaleza inquebrantable, pero nos recuerda que esa fortaleza, que dicha fortaleza proviene de Dios. Mira el versículo 10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Déjeme presentarle tres diferentes traducciones. Están ahí en sus notas. En primer lugar, la Nueva Versión Internacional traduce esa frase: fortalezcanse con el gran poder del Señor. La fortaleza no depende de usted, la fortaleza depende del Señor. En segundo lugar, la versión Dios habla hoy dice: busquen su fuerza en el Señor, en su poder. Y note que esta traducción agrega una palabra que me encantó: irresistible. Irresistible. Y en tercer lugar, la traducción del lenguaje actual dice: dejen que el gran poder de Cristo les dé fuerzas necesarias. Hermanos, necesitamos fortaleza cada día de nuestra vida. Necesitamos fortaleza para enfrentar cada inicio de algo. Necesitamos fortaleza siempre. La palabra griega aquí en Efesios 6, que se traduce como fortaleceos en el Señor, está en una voz pasiva, un verbo pasivo. Es decir, no lo ejecuto yo, sino lo ejecuta alguien más por mí. Eso significa un verbo pasivo. Básicamente la traducción pudiera ser así: sé fortalecido o deja que el Señor te fortalezca. Es decir, que no nos hacemos fuertes a nosotros mismos, sino que somos fortalecidos o empoderados en el Señor. Ahora, ser fuerte en el Señor implica que nos apoyemos en Él para recibir la fortaleza y no para hacerlo nosotros mismos. La fortaleza no viene de mí, viene de Él y yo soy quien la recibo. Ahora, note que esa fortaleza es algo que viene cuando estamos, dice Efesios 6, en el Señor. Subráyelo ahí en su Biblia, por favor. En el Señor. Es solo cuando estamos en unión con Cristo que usted y yo podemos llegar a ser fortalecidos, con una fortaleza inquebrantable. Esta clase de fortaleza debería ser básica en la vida cristiana si usted y yo queremos llegar hasta el fin y alcanzar nuestras metas en la vida. La fortaleza inquebrantable de la vida cristiana está en cuanto dependemos más de Dios. La fuerza del Señor siempre es más suficiente para enfrentar nuestros retos. Miren lo que dice el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es en Dios en quien encontramos la fortaleza inquebrantable que necesitamos para hacerle frente a las circunstancias de la vida. Estas sean buenas o sean malas, debemos entonces reconocer, al igual que Pablo, que la fuente de nuestra fortaleza, dice él, es Dios y su poder irresistible. Es Él quien nos da la fuerza necesaria. ¿Se recuerda de Popeye? Ahora déjeme decirle algo. Si usted sabe quién es Popeye, eso dice mucho de su edad, ¿verdad? Pero ¿se recuerda quién es Popeye? Este personaje que cuando estaba en las peores circunstancias,
O si usted se recuerda cuando su novia estaba en peligro, ¿verdad? Que la quería o la tenía atrapada su enemigo. Entonces él abría una lata de espinacas y se las echaba, y esa era la fuente de su fortaleza. Se comía las fortalezas, y en ese preciso momento, cuando él se comía las espinacas, entonces tenía fortaleza. Básicamente la fortaleza dependía de sus espinacas. Cada vez que le enfrentaba una situación difícil, hacía lo mismo. Ahora, otras personas creen que su fuerza no depende de las espinacas, pero depende de su educación. Este es aquel que cree que por lo mucho que sabe, entonces de ahí es donde viene su fortaleza. Otros creen que es en su posición, otros creen que es en la experiencia, otros creen que es en los contactos que pueda tener, otros creen que es en su situación económica. Incluso muchos creen que la fortaleza depende de algún amuleto especial, algo que ellos poseen, algo que tienen. De ahí es donde salen todas estas cosas como las patitas de conejo, ¿verdad? Que anda cargando la gente, o cosas que anda cargando simplemente porque eso es lo que los protege y lo que les da fortaleza. El Salmo 84:5, mire lo que dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Su fuerza, hermanos, no proviene de lo que usted hace. Su fuerza no proviene de lo que usted es o de lo que usted se come o de lo que usted posee. Su fuerza verdadera e inquebrantable está en Dios. Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora aquí, en el Salmo 84:5, el salmista era un hombre que había experimentado la fuerza física, la fuerza económica, la fuerza de una influencia social. Él repite una y otra vez que el Señor era su fuerza. En el Salmo 91:2 dice: yo le digo al Señor, escuche bien sus palabras, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien yo confío. El salmista obtenía de Dios su fortaleza porque había aprendido a confiar en Él. Es más, de alguna ocasión él había enfrentado situaciones con las cuales él luchaba, algo superior a él, pero él, al igual que nosotros, debemos aprender a confiar en Dios. ¿Quién es nuestra fortaleza? Aún en esos momentos de debilidad física y espiritual. En 1 Samuel 30, David estaba pasando por circunstancias terribles, y vean lo que él dice: y David se angustió mucho por lo que estaba ocurriendo, y el pueblo hablaba de apedrearlo al rey. El pueblo quería apedrear al rey, pues todo lo que estaba en amargura de alma. El pueblo estaba en amargura de alma. Ahora note la última frase: cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escuche bien: mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Ahora, hermano, no cabe duda que en los tiempos en los que estamos enfrentando en nuestra sociedad en este momento, necesitamos la fortaleza que proviene de Dios. Fortaleza para enfrentar la enfermedad, fortaleza para darnos ese ánimo que necesitamos, fortaleza para ser la clase de cristiano que debo ser, fortaleza para cumplir el propósito de Dios en mi vida. En lugar de encontrarnos con cristianos victoriosos constantemente para avanzar y llegar hasta la meta, nos encontramos con cristianos derrotados y sin fuerzas. No sé si alguna vez usted se ha propuesto hacer algo y no pudo hacerlo por el desánimo, por las circunstancias, por los obstáculos. Fueron más altos que nosotros, no los pudimos brincar. Pero a medio salto nos caíamos y quedábamos allí. Obstáculos que eran más grandes que nuestras fuerzas. El problema, hermanos, radica en que no nos damos cuenta todo el potencial que tenemos, toda la fuerza que encontramos en Dios, y por lo tanto nos rendimos. El doctor Martin Lloyd Jones, que fue un predicador de años atrás, escuche bien, él enumeró formas en las que él cree que los cristianos desperdiciaban sus fuerzas. Era como si hubieran recibido algo de la fuerza disponible de Dios, dice el doctor Jones, pero simplemente se filtraba como agua en balde lleno de agujeros. Estas son algunas de las cosas que el doctor Lloyd Jones pensaba que debilitaban la fuerza del cristiano. Si usted quiere tomar nota de ellas: comprometerse con demasiadas obras y cosas espirituales debilita al cristiano, dice él. Demasiada conversación, argumentos, debates y disputas sin sentido. Note esta: pereza,
demasiado tiempo con la compañía equivocada, demasiadas charlas tontas y bromas, amor por el dinero y la carrera, un yugo desigual con un incrédulo, una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios. Y por último, el doctor Lloyd Jones dice, tenemos que caminar al filo de la navaja en estos asuntos. No debe volverse extremo de un extremo al otro, pero tienes que estar atento. Y por supuesto, siempre puedes saber al examinarte a sí mismo si tu fuerza está en aumento o disminuyendo. Pregúntese usted en esta tarde, ¿mi fuerza está aumentando o está disminuyendo? ¿Mi fuerza está aumentando o está disminuyendo? Mire, tristemente en ocasiones nuestra fuerza disminuye. Lo intentamos tantas veces y decimos no se puede o yo no puedo. Los cristianos se rinden ante las circunstancias porque no se puede o yo no puedo. Lo único que necesitamos, hermanos, es clamar a Dios para que Él nos ayude y nos dé la fortaleza inquebrantable que necesitamos. El Salmo 22:19 dice, mas tú, Jehová, no te alejes. Y vea cómo el salmista lo describe: fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entonces, para entender la fortaleza inquebrantable, Dios nos ha dado recursos en donde podemos encontrar la fortaleza para enfrentar las circunstancias adversas de la vida. En primer lugar, encontramos fortaleza en la palabra de Dios. Encontramos fortaleza en la palabra de Dios. Este es uno de los recursos para obtener fortaleza que debemos buscarla diariamente. Ir a la palabra de Dios diariamente. Es la palabra de Dios la que nos infunde aliento para seguir adelante, para vencer las dificultades que enfrentamos en nuestra vida, sea cual sea. El Salmo 119:28 dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. La fortaleza usted y yo la encontramos en la palabra de Dios. Nuestras vidas están llenas de libros, de reglas e instrucciones, pero los autores de esos libros nunca vienen a usted para ayudarle cómo cumplirlos. Dios sí. Esta es la singularidad de la palabra de Dios. Dios no solo proporciona las reglas y los principios, sino que Él viene, dice la Biblia, personalmente todos los días donde usted abre su palabra para ayudarle a vivir de acuerdo a sus leyes. Es Dios quien a través de su palabra me da fortaleza para seguir el camino, cualquiera que sea la circunstancia que esté enfrentando. En su palabra encontramos preciosas promesas para nuestra vida. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4, y si usted viene a escuela dominical sabe que este pasaje lo hemos leído en las últimas semanas. Él dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo que recibo al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Escuche bien el versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado, subraya esto, grandes y preciosas promesas. Esas promesas, dice Pedro, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Grandes y preciosas promesas. Logramos el acceso a esas promesas al poder de Dios cuando leemos su palabra y la aplicamos a nuestra vida. Debemos aprenderla de memoria, dice la Biblia, escucharla, meditar en ella, obedecerla, porque la palabra de Dios es el aliento que todo aquel que necesita un empujoncito para seguir adelante debe tener. Ahora, son como las palabras de afecto. Cada palabra de Dios son como esas palabras de afecto que provienen de alguien cercano a nosotros que nos brinda aliento. Las palabras que hallamos en las páginas de las Escrituras fortalecen nuestra alma con sabiduría, con gozo y con luz. En el Salmo 19 usted encuentra cómo la Biblia es comparada a ciertas determinadas actitudes y cosas. En primer lugar, dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Note la comparación. La Biblia es la ley de Jehová que convierte al alma. Ella es perfecta porque convierte al alma. El testimonio de Jehová, otro ejemplo, es fiel porque ella hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová, otro ejemplo, son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y por último, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mire, mucha gente piensa, o cuando piensa en la Biblia, siempre asocia a la Biblia como algo que les impide divertirse. ¿No es así? Les impide hacer las cosas que les gusta o que les haga felices. Pero en este pasaje de Salmos 19, 7 al 9, vemos todo lo opuesto. Porque la Biblia convierte al alma, nos hace sabios, alegra en el corazón, alumbra los ojos, nos amonestan. Y no solamente eso, sino que nos galardonan, dice, nos dan fortaleza. Así de poderosa es la palabra de Dios. La ley de Dios es una guía, es luz a nuestro camino y fortaleza en nuestras debilidades. Así que las escrituras no son una cadena en nuestras manos y en nuestros pies, sino que nos señalan el peligro y nos advierten, y luego nos señalan el triunfo y nos guían. El Salmo 119 decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es una fuente de fortaleza. Ahora, nota en segundo lugar, encontramos fortaleza en la adoración. Encontramos fortaleza en la adoración. Cuando nuestro corazón queda atrapado, dice la Biblia, en adoración, algo sucede en nuestro interior. La adoración nos llena el corazón con el conocimiento de que Dios es digno y nos eleva el espíritu para que obtengamos la fortaleza inquebrantable para continuar nuestro camino. Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice: Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es el día sagrado, dice Nehemías, delante de nuestro Señor. Ahora note la última frase: no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Mire, los tiempos en los que Nehemías escribió esto, dice la Biblia que ellos habían encontrado partes de la escritura que habían estado perdidas por años. Ellos sabían que la ley existía, ellos sabían que la palabra de Dios existía, pero la ley había estado perdida, arrumbada tal vez en algún cajón. Y uno de los profetas la encuentra, y cuando él la lee públicamente, el pueblo lloró, dice la Biblia, escuchando la lectura de la ley de Dios. Se dieron cuenta ellos al leer la Biblia de lo lejos que estaban de obedecer las leyes. Pero Esdras les dijo que ellos debían de estar llenos de gozo, ya que tenían la oportunidad de escuchar y comprender la palabra de Dios. Y esto es un acto de adoración. Adoración no solamente es cantar, adoración es escuchar y comprender la palabra de Dios. Y usted y yo nos fortalecemos espiritualmente, nos llenamos de gozo cuando adoramos a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Así que adore y honre a Dios y permita que Él lo llene con su gozo y con su fortaleza. El Salmo 59, 17 dice: oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios. Se da cuenta que la palabra fortaleza está escrita con una F mayúscula, un adjetivo calificativo para describir a Dios. Él compara a Dios como su fortaleza y él dice: oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. No sé si usted es observador, pero en ningún momento en el pasaje se hace un cambio de persona. Es decir que fortaleza mía es una persona, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio. Nunca hay un cambio de persona. El salmista está hablando del mismo Dios que nos fortalece. El comentarista Matthew Henry decía aquí, hablando de este pasaje, que David alababa a Dios porque siempre ha hallado su refugio en él en el día de la angustia. Quien es todo esto para nosotros, ciertamente es digno de nuestros mejores afectos, de nuestra alabanza y servicio. Las pruebas de su pueblo terminarán en gozo y alabanza, dice Matthew Henry, cuando se acabe la noche de la aflicción. En la mañana cantarán del poder y la misericordia de Dios. Mire, en su libro, el profeta Habacuc nos abre el corazón
Ya que él se siente angustiado porque pareciera que Dios no escuchaba sus oraciones, Habacuc estaba viviendo en tiempos difíciles cuando Israel, él estaba viendo cómo Israel, la nación escogida por Dios, estaba cayendo en pecado y en rebelión contra aquel Dios que los había rescatado. Entonces un día Dios le responde al profeta para decirle que había decidido usar a los caldeos, si usted lo quiere anotar ahí en sus notas, a los caldeos, una nación pagana. Es decir, Dios iba a usar a una nación pagana como los caldeos para hacer juicio contra Israel. Es decir, los caldeos iban a ser como una vara de juicio contra el pueblo de Israel. En aquellos momentos los caldeos eran la nación más perversa que existía sobre la faz de la tierra. Y la pregunta era, ¿Dios iba a usar a una nación pagana para juzgar a su pueblo? Eso era lo que Habacuc no podía entender. No podía entender cómo Dios iba a usar una nación pagana para hacer juicio contra el pueblo escogido. Y la respuesta era sí, Dios iba a usarla. El profeta entonces se sentía preocupado. ¿Por qué Dios iba a hacer algo así? Y el profeta entona lo que se pudiera considerar una canción, unos versos que riman en el hebreo y que pueda considerarse una canción para honrar la fidelidad de Dios. Aún en los peores momentos podemos adorar a Dios. Vea las palabras del profeta en Habacuc 3, 17 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, dice él, aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas, en mis alturas hace andar al jefe de los cantores sobre instrumento de cuerdas. Es lo que se puede considerar una canción por parte del profeta. Al final, Habacuc tuvo que aceptar esta pregunta: ¿voy a confiar en la sabiduría y en la bondad de Dios, pase lo que pase a mi alrededor? Así que, hermanos, en lugar de mirar hacia atrás, el profeta vio lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y Habacuc decidió mirar hacia arriba. ¿Se recuerda el mensaje de la semana pasada? Él decidió mirar hacia arriba y adorar. Y la conclusión a lo que llegó después de darse cuenta de la situación que estaba viviendo es alabar y adorar a Dios por la situación. Mire, usted y yo debemos adorar al Señor cualquiera que sean las circunstancias. Muchas veces la vida no nos sonríe como usted y yo deseamos, pero sonríale usted a la vida. Sonríale usted a la vida. Aunque la vida no nos sonría a nosotros, adoremos a Dios por lo que pasa a nuestro alrededor. De manera sorprendente, cuando adoramos, dice la Biblia, nuestra vida recupera las fuerzas que necesitamos para enfrentar los desafíos que vienen a nosotros. Sin vivir amargados por lo que pasa. Usted y yo debemos adorar a Dios, que es más grande y más fuerte que nuestras circunstancias. El Salmo 73, 26 dice: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Ahora, note el último declaración que hace: Él es mío para siempre. ¿Podría decir eso usted también? A pesar de que me falte la salud, a pesar de que vengan los problemas, Dios es la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Ahora, nota en tercer lugar, hablando de esa fortaleza inquebrantable, la Biblia nos enseña que encontramos fortaleza en la esperanza. En la esperanza. Ahora, yo le voy a decir algo. Como seres humanos nos cuesta esperar. Si yo le dijera a usted, ¿a cuántos de aquí les gusta estar en espera? Le aseguro que nadie sería agradable levantar su mano. No nos gusta esperar. Pero la Biblia nos afirma que cuando esperamos encontramos fortaleza en el Señor. Hay algo especial cuando nos detenemos y descansamos en sus brazos de amor, dice la Escritura. En el Salmo 27, 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esperar no nos gusta, pero es necesario.
David sabía por experiencia propia. David fue el escritor del Salmo 27 y él sabía por experiencia propia lo que significaba esperar al Señor. Él fue ungido cuando tenía más o menos como 16 años y no fue rey sino hasta que tuvo como 30 años. Él sabía lo que era esperar. Todo ese tiempo él tenía la promesa, él fue ungido como rey, pero no era rey. Él supo esperar. David tuvo que esperar en Dios en cuanto al cumplimiento de su promesa de que un día él sería rey. Esperar en Dios no es fácil, pero déjeme decirle que vale la pena hacerlo. Cuando esperamos pareciera como si Dios no estuviera respondiendo a nuestras oraciones o como que no comprendiera la urgencia de nuestra situación. Pero Dios utiliza nuestra espera, escuche bien, para refrescarnos, para renovarnos y para enseñarnos algo de nosotros mismos y de la situación que estamos viviendo. Así que use esos momentos de espera para descubrir lo que Dios está tratando de enseñarle a usted en el proceso mientras espera. Lamentaciones, que fue escrito por el profeta Jeremías, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, subráyelo, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que, subráyelo, en él esperan. Al alma que le busca, bueno es, por tercera vez, subráyelo, esperar en silencio la salvación de Jehová. Mire, cuando esperamos, estamos aceptando el plan de Dios para nuestra vida y reconocemos que lo que Dios hará en su tiempo es mucho mejor de lo que yo haría en mi propio tiempo. Es reconocer que Dios a su tiempo hará mucho mejor de lo que yo haría en mi tiempo. Pero muchos, les digo, no aceptan la espera debido a la rapidez del tiempo en el que vivimos, ¿no? La sociedad en la que vivimos, queremos todo rápido y furioso. Así quiere usted las cosas, ¿no? No queremos esperar. Debemos aprender, hermanos, a ir más lento, dedicar momentos para reflexionar sobre cómo la velocidad de nuestra sociedad afecta nuestra intimidad con Dios. Necesitamos regresar y pasar tiempo con Él, aprender a tomar un ritmo más lento, guardar silencio y orar. Isaías 30:15 dice esto, dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí. Y aquí está la clave para esperar: descansan en mí. Regresan a mí y descansan a mí. Ahora note la siguiente afirmación: en la tranquilidad y en la confianza, ahí está su fortaleza. Subráyelo. Isaías dice: es en la tranquilidad y en la confianza que está la fortaleza de Dios. Pero como queremos todo rápido y furioso, dice, no quisieron saber nada de esto. El Salmo 46:10 nos invita a todos a estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Mire, a medida que aumentan nuestros desafíos en este año que estamos iniciando, tendemos a esforzarnos más y a mantenernos más ocupados. Y Dios dice que la forma en la que aumenta nuestra fortaleza es a retirarnos en la quietud de su presencia y esperar en Él. Estamos constantemente inundados de ruidos, de distracciones, de tecnología, etcétera, etcétera, que tiene como propósito quitar nuestros ojos de lo más importante. Y lo más importante en la vida de todo cristiano es su relación con Cristo. Ese ruido nos provoca estrés. El ruido de lo que estamos viviendo alrededor. Y ese estrés se convierte en distracción para nosotros. Mire, hace un tiempo atrás, el diario del Washington Post publicó un artículo sobre los bluebirds, que son unos pajaritos azules que usted probablemente ha visto en alguna ocasión. Ahora, este pajarito que ellos publicaron fue un artículo de cómo el estrés y cómo el ruido de la sociedad afecta a nuestro interior. Ellos publicaron este artículo en base a esta clase de pajaritos. Dice que uno de ellos hizo su nido cerca de un compresor de aire en una fábrica de alguna que existía en el lugar donde ellos estaban. Y a medida que pasaban las semanas, se estudió la sangre del animal
y vieron que sus hormonas de estrés, dice el artículo literal, se distorsionaron y su salud se deterioró. Simplemente se le destrozó el cuerpo y sus polluelos no pudieron sobrevivir. Más tarde, cuando los científicos, dice el artículo, analizaron la sangre, hallaron los mismos síntomas fisiológicos que el de las personas que sufren un desorden de estrés postraumático. Y díganme si esperar en Dios no es bueno. Después de huir de la presencia de Jezabel, el profeta Elías pasó por un tiempo igual que el de este pajarito que estaba su nido cerca de este compresor. Tiempo de debilidad, en donde lo que más necesitaba era la fortaleza divina sobre su vida. Dice la Biblia que Elías buscó a Dios, pero no lo encontró ni en el ruido, ni en el terremoto, ni en la tormenta, sino en la quietud de un sonido suave. Primera de Reyes 19, 11 al 12 dice: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Es Dios hablándole a Elías, y aquí Jehová que pasaba, y el gran y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, subraya esto, no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y entonces Dios habló con el profeta y le dio la instrucción que necesitaba escuchar. Hermanos, necesitamos encontrar la fortaleza en la quietud de la esperanza. Necesitamos encontrar la fortaleza delante de la presencia de Dios. Ahora, en cuarto lugar, estamos hablando de esa fortaleza inquebrantable. Estamos hablando de todo lo que necesitamos. Necesitamos una fortaleza inquebrantable. En cuarto lugar, encontramos fortaleza en la debilidad. Encontramos fortaleza en la debilidad. Y esta podría ser la contradicción más grande que usted haya podido escuchar. ¿Cómo alguien puede ser fuerte cuando es débil? ¿Cómo es posible que alguien pueda obtener fortaleza en su debilidad? Bueno, aunque parezca ilógico a la vista del ser humano, tiene lógica a los ojos de Dios, quien nos demuestra esta verdad especialmente con la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 9 al 10 dice: y me ha dicho Pablo hablando: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Subraya esa frase. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice el versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Charles Spurgeon decía que una gran tribulación muestra una gran fortaleza de parte de Dios. Y él sigue diciendo: si nunca sientes conflictos internos y un alma que se ahoga, entonces no conoces mucho del poder que te levanta. Pero si te hundes hacia lo profundo de la angustia del alma, el hombre debe sentir la debilidad, dice Spurgeon, conocerla y llorar. Sino la fuerza del Hijo de Dios jamás será perfeccionada en él. La debilidad, hermanos, lo que usted considera que le hace daño, es lo que le está haciendo fuerza. Es lo que le está haciendo, dando una fortaleza. Pablo comprendía que las circunstancias difíciles de la vida le habían enseñado una profunda verdad acerca de cómo Dios usa nuestra debilidad para fortalecernos, porque encontramos fortaleza en la debilidad. Entonces, cuando la debilidad se convierte en una fortaleza, es cuando usted permite que Dios use su debilidad para darle la fuerza necesaria. Una fortaleza inquebrantable. Creo que en alguna vez le comenté esto, pero hace un tiempo atrás había un comercial de un pegamento que afirmaba pegar todo sin que se volviera a romper. Es más, ellos decían, o el comercial decía, que el objeto se podía romper de cualquier otro lado, menos del lugar donde usted puso el pegamento. Esa era parte del comercial que hacía.
Los japoneses tienen una técnica donde agarran las cosas quebradas y las rellenan de oro o de plata pura y hacen al objeto inquebrantable, no destructible. Los médicos dicen que pasa lo mismo con nuestros huesos rotos. Cuando un hueso se rompe y el cuerpo lo pega, dicen ellos que la soldadura que el hueso hace es más fuerte que los otros huesos. Es decir, que el hueso se puede quebrar menos de la parte donde fue soldado por el propio cuerpo. Así de fuerte es el hueso cuando pasa por una circunstancia difícil. Así de fuerte es nuestra vida cuando pasamos por momentos de debilidad. Dios estaba haciendo lo mismo con el apóstol Pablo, lo mismo que el pegamento, lo mismo que la técnica japonesa, lo mismo que el cuerpo con nuestros huesos. Él divinamente llenó el punto de ruptura donde Pablo se quebró con su propia fuerza. Dios lo llenó de su fortaleza, de tal manera que Pablo, dice la Biblia, quedó más fuerte en aquel punto débil que cualquier otro punto en su vida. Alguien dijo que Dios no necesita de nuestra fuerza. Su poder es más que suficiente. Lo que Él nos pide es nuestra debilidad, decía este autor. Él no tiene debilidad alguna. Dios no tiene debilidad alguna. De manera que está ansioso por tomar la nuestra y usarla como instrumento para su propia mano, llenarnos de poder. Y luego este autor termina preguntando: ¿estaría usted dispuesto a entregarle a Dios su debilidad y recibir Él su fortaleza? Mire, hermanos, el apóstol Pablo al final de su vida, en una prisión romana, abandonado por sus amigos, él, con la fortaleza inquebrantable que Dios le había dado, pudo decir en 2 de Timoteo 4, 17 al 18: pero el Señor estuvo a mi lado. Él estuvo a mi lado. Tal vez muchos me han abandonado, dice él. Tal vez estoy aquí solo, pero el Señor estuvo a mi lado. Y no solamente eso. Vea la siguiente frase: y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles, eso lo incluye a usted, querido hermanito, eso me incluye a mí. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librara de toda obra mala y me preservara para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora déjeme hacerle un comentario. Se considera que esta carta, 2 de Timoteo, fue la última carta que el apóstol Pablo fue antes de ser decapitado. Fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Y él dice que Dios estuvo a mi lado. Y él dice, Él me dio fuerzas para predicar el evangelio a los gentiles. Si no hubiera sido por él, el evangelio no hubiera llegado a nosotros. Y él dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, el doctor MacArthur, hablando acerca de este pasaje, dice: cuando los creyentes se les han agotado las respuestas, la seguridad y las fuerzas, cuando no los queda nadie a quien acudir más que a Dios, es cuando están en la posición de llegar al máximo de su eficacia. Muchos están demasiado seguros de su propia fortaleza. No, hermano, es en su debilidad que usted se vuelve fuerte. En lugar de presumir qué tan fuerte usted es o qué tanta fortaleza usted posee, usted debiera orar como el salmista lo hizo en el Salmo 6, versículo 2. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Una fortaleza inquebrantable es parte de todo lo que usted y yo necesitamos para enfrentar la vida, sea cual sea la circunstancia. Pero necesito recordar que la fortaleza no proviene de mí mismo. La fortaleza proviene de Dios. Isaías 40 reconoció eso. Dice: Él, refiriéndose a Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es Dios
quien nos da la fortaleza para continuar, para seguir adelante, para no desmayar. Una fortaleza inquebrantable es todo lo que necesito. Una fortaleza inquebrantable es todo lo que necesito. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, tú eres la fuente de nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría divina has provisto para nosotros fuentes, medios por el cual podemos llegar a ser fuertes. Señor, necesitamos la fortaleza todos los días, pero especialmente cuando estamos al inicio de algo. Hoy, que es la segunda semana del año, Señor, permite que podamos tener la fortaleza necesaria. Permite que podamos permanecer fuertes todo el año. Permite que aún en medio de nuestra debilidad podamos decir como el apóstol Pablo: el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. Esa debe de ser nuestra oración, Padre. Señor, gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, de vivir para ti. Gracias porque tú eres fiel, bondadoso y nos das la bendición, Señor, de escuchar de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, la fuente de nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque en ella encontramos no solamente la guía y fe práctica, sino encontramos, Señor, lo que nos alienta a seguir adelante. Cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando, Señor, si alguien aquí ahorita que siente ya debilitarse, que siente que las fuerzas se le están acabando, permite que esta persona pueda ir a tu palabra, conocer de ti. Gracias, Señor, por ese acto de adoración en el cual podemos acercarnos a ti y honrarte por quien tú eres. Reconocer que tú eres Dios y nosotros no. Gracias, Señor, porque cada momento de victoria en la Biblia terminó con un acto de adoración. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra debilidad podemos encontrar fortaleza. Es difícil, Dios. Es difícil decirle a aquel que está debilitado: anímese, siga adelante, Dios está con usted. Al igual que difícil es esperar en ti, Señor. Pero la esperanza nos da fortaleza y la debilidad nos da fortaleza. Pablo dice: yo me gozo en mis debilidades. Yo me gozo cuando soy débil. Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos tu fortaleza, esa fortaleza inquebrantable. Porque constantemente, Señor, pasamos por dificultades, circunstancias que no entendemos. Y para aquel que no entiende lo que está pasando a su alrededor, muéstrale que tu palabra es la fuente de nuestra fortaleza. Gracias por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.